Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Norre. Eh, Mi trabajo parte de una pregunta concreta que es cómo construir una cartera que sea consistente con un diagnóstico y un view macroeconómico y financiero realizado de manera propia y que al mismo tiempo poder controlar el riesgo de esta cartera a través del uso de derivados. La fecha de corte del trabajo es 18 de junio de 2026 y el trabajo tiene tres etapas. Primero, el diagnóstico, después el view y finalmente la cartera con la estrategia de hedging incluido. En cuanto al diagnóstico, voy a empezar diagnosticando la situación de los países avanzados, desarrollados, sobre todo Estados Unidos y el bloque europeo. En cuanto a Estados Unidos, la economía americana está creciendo a un ritmo moderado, el PBI está creciendo 1,6% en el primer trimestre del año, anualizado. PMI, que es el indicador a nivel sectorial de actividad, arrojó 54 puntos, o sea, estuvo por encima de 54 puntos tanto para manufactura como para servicios, lo que confirma este ciclo expansivo de la economía norteamericana. El mercado laboral está sólido y resiliente, tasa de desempleo del 4,3%, compatible con una economía de pleno empleo, y además sorprendió el dato de empleo por encima de las expectativas de mercado de creación de empleo, que fue 172.000 puestos de trabajo. Esto es importante porque le quita presión a la Fed por el lado del empleo. Hoy ya no hay, como sí había el año pasado, una urgencia por bajar tasas para sostener o recuperar y reactivar el mercado laboral. El problema hoy que está teniendo Estados Unidos es la inflación. La inflación llegó a 4,2 en mayo, estoy hablando del índice de precios al consumidor. Este 4,2 fue el headline, mientras que la inflación núcleo fue del 2,9. Es decir, todavía no se ve un impacto generalizado del aumento de precios de petróleo sobre todos los bienes de la economía, por lo menos en lo que es precios al consumidor. No obstante, el PCE, que es el indicador más utilizado por la Fed, arrojó en la inflación núcleo un 3,3% de aumento interanual, muy por encima de la meta objetivo del 2%. Esto tiene una causa clara, que es el conflicto con Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo, que ha llegado hasta casi $100 el barril en el periodo. Bueno, por otro lado, en este contexto, ¿qué hizo la Fed? La Fed decidió mantener tasas entre 3,5 y 3,75% en la última reunión de junio, el 17 de junio, pero hubo dos novedades también importantes en esta reunión. Por un lado, el dot plot se volvió más hawkish, con 9 de 18 miembros proyectando una suba antes de fin de año, y por otro lado también la Fed abandonó el forward guidance, que es un requisito para que permitía anticipar los próximos movimientos de la Fed. Ahora la Fed dice que se va a guiar por lo que diga el mercado, es decir, por los datos sobre todo de inflación y el mercado de trabajo. En cuanto a Europa, bueno, Europa enfrenta una situación un poco más delicada, con un estancamiento, un crecimiento muy débil de su actividad de 0,1% trimestral en el primer trimestre y con una proyección de 0,8% para el año. Al mismo tiempo, la inflación se aceleró también, llegó a 3,2 y la núcleo a 2,5, muy por encima de las metas objetivos del Banco Central Europeo, y a diferencia de Estados Unidos, Europa es un bloque muchísimo más expuesto a la volatilidad de los precios del petróleo porque es importadora neta de petróleo y de energía, y esto se traslada más rápido a toda la economía y de forma más brusca. En este contexto, el Banco Central Europeo decidió aumentar la tasa 25 puntos básicos, llevando la tasa de depósito a 2,25. A pesar de que la economía está estancada, la economía europea está estancada. Más allá del shock energético, Europa también tiene otros problemas estructurales de larga data, que son una menor productividad con respecto a Estados Unidos, una pérdida de competitividad frente a China, sobre todo en algunos sectores manufactureros específicos, como por ejemplo vehículos, autos, y por otro lado también un retraso importante en cuanto a inversiones de inteligencia artificial, porque estas inversiones se están radicando en países con regulaciones más flexibles que el mercado europeo.
Dentro del bloque, Alemania se presenta como una apuesta selectiva, un caso interesante, tiene el desempleo más bajo de toda la región, 3,8, y además mantiene una base industrial sólida y exportadora. Entonces considero que es una de las economías que más se beneficiaría en el caso de la estabilización de los precios del petróleo. En cuanto a los mercados emergentes, bueno, en Brasil los fundamentos son sólidos, la economía está creciendo, la industria está creciendo. Brasil tiene una política monetaria relevante, la tasa Selic, que es la tasa de referencia, está 14,75%, una tasa real de casi el 10% y es una de las más altas del mundo, lo que ha llevado a que Brasil sea el principal destino del carry trade. Sin embargo, la inflación brasilera se reaceleró en los últimos meses y esto puso en jaque, digamos, el inicio de recortes de tasas que tenía proyectado el Banco Central brasilero, y la señal contradictoria en recorte de tasa y aumento de la inflación generó un sell-off, o fue mal vista por el mercado, generó un sell-off de activos en moneda local. Entonces, bueno, además a Brasil se le suma un riesgo que hay que tener en cuenta para los próximos 6 meses, que es el riesgo electoral. En octubre hay elecciones y el mercado podría empezar a descontar esa incertidumbre en agosto o septiembre. En Argentina, bueno, está en proceso un plan de estabilización macroeconómica bajo el programa de Javier Milei. Se va consolidando el superávit comercial como uno de los las principales fortalezas de la economía. El equilibrio fiscal también se está consolidando. Hay un apoyo explícito del FMI hacia el plan económico. Pero bueno, lo más relevante yo creo que no es la estabilidad macroeconómica considerando el historial de Argentina, sino más bien el activo que tiene Argentina en Vaca Muerta, la posibilidad de transformar su estructura productiva a través de la exportación y de petróleo. Vaca Muerta hoy está en un crecimiento exponencial con producción récord, inversiones récord y exportaciones récord. Bueno, con este diagnóstico construí un view a 6 meses sobre 5 mercados con 2 hilos conductores. Por un lado, la resolución gradual del conflicto con Medio Oriente y por otro lado, el crecimiento sostenido de la inteligencia artificial y la tecnología. Bueno, analizo 5 mercados. El primero es el mercado de tasas. El view es que la Fed se queda en pausa, no sube ni baja la tasa. El mercado entonces gradualmente deja de descontar la suba implícita del dot plot de junio, porque cree que la inflación es temporal y va a bajar cuando baje el precio del petróleo. La consecuencia sobre la curva es un bull steepening moderado. El tramo corto cae 10 puntos básicos, mientras que el tramo largo se mantiene estable. Entonces la curva se empina un poco, pero no de manera brusca. El gap entre la tasa de 2 años y de 10 años crece de 28 puntos básicos a 35 puntos básicos. Respecto al segundo mercado, que es el mercado de riesgo soberano, bueno, ahí proyecto una compresión selectiva de spread según bloque. O sea, en respecto a las economías avanzadas, estas no veo cambios relevantes. Alemania y Estados Unidos ya se encuentran en niveles muy bajos de riesgo soberano. Francia, Reino Unido y Japón sí proyecto que va a subir un poco el riesgo soberano debido a problemas de crecimiento y fiscales, aunque aún permaneciendo todavía muy lejos del riesgo de las economías de los mercados emergentes. Respecto a los mercados emergentes, sí veo una mejora de los riesgos soberanos, sobre todo por una Fed en pausa y una menor volatilidad financiera global. Brasil comprime, a pesar de las elecciones, desde 140 a 120 puntos básicos, aunque puede ser, o sea, este proceso no es lineal, digamos, justamente debido a las elecciones. México, India e Indonesia también comprimen el riesgo debido a mejor situación macroeconómica y menores necesidades de ajuste, y Argentina es una de las que más comprime el riesgo, pero también beneficiada porque este año no hay un proceso electoral en puerta, y también beneficiada porque se está consolidando la mayor estabilidad macroeconómica, aunque es una economía muy inestable. Bueno, en cuanto a monedas desarrolladas, espero una apreciación
muy moderada del euro, desde 1,07 a 1,1 por dólar. El driver no es el diferencial de tasas, sino más bien una mejora de los términos de intercambio producto de la tregua y la baja del precio del petróleo. En cuanto a la libra, sí veo una leve depreciación también, debido a que prevalece el driver de los desafíos fiscales y el menor crecimiento económico que tiene Reino Unido. En cuanto a los emergentes, el real brasilero creo que se va a mantener relativamente estable, sobre todo sostenido por el carry, a pesar de que obviamente el periodo electoral puede generar disrupciones en esta tendencia. Y en cuanto al peso, también proyecto que se va a continuar moviendo dentro de las bandas debido a que el superávit comercial se está consolidando, así que no se va a ir de las bandas proyectadas por el Banco Central. Y pienso que va a rondar los 1.600 pesos para fin de año, pesos por dólar para fin de año. En conjunto, lo que no veo es una depreciación significativa del dólar, a diferencia de un escenario donde la Fed se pone dovish y esto jugaría, y el diferencial de tasas juega en contra del el dólar estadounidense. En la situación actual, el comportamiento de la Fed creo que limita tanto la posibilidad de que el dólar se debilite como que se aprecie de manera brusca. Bueno, y finalmente el quinto mercado es el mercado de commodities. Esta es la pieza central de mi view. Respecto al petróleo, yo proyecto que el Brent va a caer desde los $80 hacia los 75, 65 dólares para diciembre. El mecanismo es que se consolida la tregua con Medio Oriente y que entonces se disipa la prima de riesgo geopolítico que estaba contenida en el precio del petróleo. Y este a su vez es el catalizador de todo el escenario macroeconómico. Si el petróleo baja, entonces la inflación estadounidense se puede moderar, entonces la Fed puede mantenerse en pausa. Por su parte, el cobre, que es el segundo commodity analizado, mantiene su sesgo alcista por cuestiones estructurales, por el crecimiento de la infraestructura ligada a la inteligencia artificial, la electrificación de la economía y la transición energética, que hace que la demanda se sostenga y que incluso crezca, a pesar de que el crecimiento global va a ser moderado durante este periodo. El oro, que es el otro commodity que analizo, quedó relegado dentro de la cartera porque yo considero que no captura directamente los drivers centrales de mi escenario base, es decir, no hay ninguna crisis financiera ni una aceleración inflacionaria que podría justificar la demanda de oro, y creo que hay otros activos que tienen una relación riesgo-retorno muchísimo más atractiva que el oro en este contexto. Por último, para cerrar esta sección, aclarar que creo que los 5 mercados son consistentes entre sí porque se conectan a través del catalizador, que es el alcance de la tregua y la normalización gradual del mercado energético. Si la tregua en Medio Oriente se consolida, el petróleo baja, la inflación en Estados Unidos se modera, la Fed puede mantener las tasas cortas inclusive se podrían comprimir un poco, y el carry en los países emergentes puede continuar, y Europa, la eurozona, se beneficiaría de la mejora de los términos de intercambio. El riesgo es obviamente la escalada del conflicto, que el petróleo vuelva a crecer y ahí que la Reserva Federal se vea obligado a endurecer su posición monetaria y tenga que llevar adelante una posición más hawkish que la contemplada en el escenario base. Todo esto es lo que justifica las estrategias de hedging que voy a explicar próximamente. Frente a este diagnóstico, construí una cartera de $1 millón compuesta por 10 ETF que se traducen directamente en el view que acabo de describir. La cartera tiene 2 grandes ejes. El primero es la resolución del conflicto, con este impacto que vemos sobre la inflación, las tasas y los commodities. Y por otro lado, el segundo eje es el eje de crecimiento estructural de la inteligencia artificial y la tecnología. El 35% de la cartera está posicionado en tecnológicas, en equity de tecnológicas. La primera posición es el QQQ, que concentra principales empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia, Amazon, Microsoft. El segundo es el ETF de semiconductores,
compañías que producen chips, sobre todo, y el tercero es el ETF de empresas más asociadas a la computación, a la información de las nubes, como por ejemplo Microsoft, Amazon o Oracle. Bueno, son tres formas distintas de capturar el mismo efecto, pero un poco de diversificación intrasector. Además, incorpora un 5% de posicionamiento en el sector financiero estadounidense. Esto se apoya en tasas relativamente altas y estables, sobre todo, junto con una curva que va recuperando a penitas la pendiente, lo que mejora la rentabilidad del sistema financiero. Aquí hay empresas como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, entre otras. Después, en la parte por fuera de Estados Unidos, incorporo equity alemán, que considero que es la economía más atractiva en un contexto de una Europa estancada. Este equity incorpora a empresas como SAP, Siemens, Allianz, entre otras. A su vez, me posiciono en Vista Energy, que es uno de los principales productores de vaca muerta, y esta posición cumple un doble rol. Por un lado, capturar el crecimiento estructural de la producción energética argentina, y por otro lado, ofrecer una cobertura, digamos, dentro de la cartera parcial frente a escenarios de un petróleo más alto de lo previsto. Elijo Vista sobre YPF porque Vista tiene una exposición más directa al negocio exportador, mientras que YPF está más afectada por regulaciones locales específicas, como por ejemplo podría llegar a ser un congelamiento del precio del petróleo. En renta fija incorporo bonos del Tesoro norteamericano de corto plazo que permiten capturar el efecto de las tasas estables y no a la baja, y mantener además una posición segura, y a su vez deuda soberana emergente denominada en dólares, ENVI, que combina el tema del carry atractivo junto con esta proyección de riesgos soberanos en caída si el escenario internacional evoluciona favorablemente. Finalmente, dos posiciones más vinculadas al sector energético. La primera es short petróleo, que es la expresión más directa de mi view de que el petróleo va a bajar. Y la segunda es un ETF de infraestructura energética norteamericana, que está compuesto principalmente por empresas de transporte y almacenamiento de energía, que considero que no tienen una relación tan directa con el precio internacional del petróleo, sino que es algo que es un sector que va a crecer dentro del rubro energético y que no depende tan directamente del precio del petróleo, entonces podría llegar a ser una posición más estable. Una vez construida la cartera, implementé una estrategia de cobertura mediante el uso de opciones. La herramienta fue el collar europeo. Compro put para protegerme de la caída del precio. Vendo simultáneamente un call para financiar ese put, y al mismo tiempo resigno parte del upside extremo en caso de crecimiento. La mecánica es posición long, mi riesgo es que el activo baje, entonces compro put. Si el activo cae más del 4%, entonces el put me compensa, y vendo un call. Si el activo sube más que el 8%, entonces cedo esa ganancia extra al comprador del call. Para la posición short es al revés. Mi riesgo es que el activo aumente de precio, entonces compro call para protegerme y vendo un put para financiarlo. Los strikes los ubiqué en el caso del put 4% por debajo del spot, 8% por encima del spot en el caso de los calls. Out of the money en ambos casos. Las volatilidades se estimaron por el VIX, que a la fecha de corte era 16,4, ajustado por un diferencial específico en cada activo. Todo se evaluó por el modelo de Black & Scholes a 6 meses, con una tasa libre de riesgo del 3,86. Vale la pena mencionar un resultado, que es que el collar tiene un costo prácticamente nulo, 0,2% de toda la posición. Y esto pasa porque se compensa lo que pago comprando puts con lo que recupero vendiendo los calls. También incorpora una cobertura cambiaria parcial del 50% nocional de la posición alemana y de Vista, algo muy contemplando un escenario muy negativo para los tipos de cambio tanto del euro como el peso argentino. Bueno,
El collar achica la varianza del portafolio y la cartera pasa de perder 8% en el peor de los escenarios a solo un 0,3% en el peor de los escenarios gracias al collar. Para cerrar, voy a ilustrar los resultados del trabajo y de las muestras diferentes de estrés que le hice a la cartera con su cobertura, ilustrando la situación en tres escenarios. El escenario base, que coincide más que nada con mi view, un escenario optimista y un escenario pesimista. Respecto al escenario base de tregua gradual, el petróleo baja aproximadamente 15% y la Fed mantiene las tasas como están, sin grandes modificaciones, la cartera genera un ingreso de un retorno de 2,7% sin cobertura y del 2,66% con cobertura. Prácticamente igual, ¿por qué? Porque el collar no interfiere, porque los retornos están en el rango de los strikes. En el escenario optimista, de tregua rápida y de un repunte fuerte, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sin cobertura la cartera gana 13%, con cobertura gana 4%, la diferencia es el costo del collar en el escenario más favorable cuando los calls vendidos se activan porque el crecimiento, los activos suben más del 8%, que esto puede llegar a pasar con las tecnológicas o con el equity alemán, por ejemplo. Vista cae levemente porque el petróleo baja, pero el fixed overlay compensa esta pérdida. Por otro lado, el escenario pesimista, y bueno, justamente ya un poco lo mencioné, es un escenario donde la caída sin cobertura termina siendo del 8,15% y con cobertura la pérdida de solo el 0,28%, es decir, muy cercano al punto de break-even. Entonces justamente este es el dato más importante que con un costo de 0,2% del collar podés cubrirte ante un escenario negativo. Bastante bien. Entonces, bueno, justamente el objetivo del hedging es este, no es maximizar los retornos, sino minimizar las varianzas y se resigna un poco del upside extremo para proteger el downside extremo y bueno, justamente ese es el trade-off que traté de administrar y de controlar usando derivados, hedgeándome con derivados. Muchas gracias.